llegar a ser cianóticas, van a tener una coloración rojiza o también una ictericia, como ya mencioné anteriormente. En la cianosis, que es la coloración azulada de la piel y mucosas, esta si es cardiógena, puede llegar a abarcar todo el cuerpo, siendo más prevalente en las zonas que son muy vascularizadas y de piel fina, así como en los labios, la lengua, la punta de la nariz, los dedos de las extremidades distales de los dedos y los lechos unguiales. También se puede dar en las mejillas y en los pómulos. Y en caso de que sea esta cianosis localizada, se va a deber por un trastorno de la circulación venosa de retorno por oclusión, o también se va a ver también por trastornos vasomotores. Y aquí también en esta cianosis se va a presentar una flebitis azul, que esta va a ser a causa de una obliteración masiva de los troncos venosos que se va a dar en las partes por las extremidades. Sin embargo, esta va a bloquear la circulación venosa, bloqueando el retorno al corazón, de la sangre al corazón, lo cual va a conducir a grangena isquémica masiva, que también es conocida como flegmasia cerúlea dolens. En la coloración rojiza, esta se va a dar en la hipertensión pletórica, en la del síndrome de Cushing, y también en va a haber un rojo cianótico en el caso de la eritrocianosis. Esto va a ser principalmente, se va a presentar en los esclerosos broncopulmonares con policitemia secundaria e insuficiencia cardíaca. Aquí, principalmente en el síndrome de Cushing, vamos a tener que estos pacientes se van a presentar en este segmento de coloración rojiza porque se van a sonrojar, van a tener una fascia que donde sus pómulos van a tener una coloración rojiza, como ya lo mencioné, y como está aquí en la imagen de la señora de abajo, de la mitad. Ya, en la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel, esto se puede dar debido a lesiones celulares hepáticas, por la anoxia ectásica, también se va a dar por procesos infárticos del pulmón, o el hígado con liberación de bilirrubina no conjugada. O también se puede dar en hepatitis vírica. Hay que tener en cuenta que si se asocia la palidez y la ictericia con más o menos un tinte violáceo, esto va a ser propio de las valvulopatías tricúspides. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las manifestaciones hemorrágicas, también eritemas, nódulos, úlceras y gangrena, vamos a encontrar que se pueden presentar petequias, víbices y equimosis. Estas se van a dar principalmente en carditis reumática, endocarditis maligna lenta, endocarditis de Lehmann-Sachs y la hipertensión arterial. En cuanto a los eritemas, estos van a ser propios de las carditis reumáticas activas, pueden ser de dos tipos, nodosos o anulares. En los nodosos, estos van a ser exudativos multiformes, pero van a ser inespecíficos. Y en los eritemas anulares, estos van a ser propios de las fiebres reumáticas. También van a haber unos eritemas que van a ser de origen medicamentoso, como el eritema urticariado o purpúrico por la quinidina. Y por otro lado, los nódulos cutáneos, estos se van a dar principalmente de dos tipos, los nódulos de Meinet y los nódulos de Osler. Los nódulos de Meinet se van a presentar en las carditis reumáticas
Estos van a estar en el 10% de los casos, van a ser pequeños, un poco duros, elásticos, y se van a implantar sobre el tejido conjuntivo fibroso. En cuanto a los nódulos de Osler, estos se van a presentar en las endocarditis malignas lentas, y sus características van a ser que van a tener un tamaño pequeño, van a ser muy dolorosos a la presión, y van a estar en forma de pápula. Sin embargo, estos nódulos pueden llegar a extenderse en su tamaño, llegando a recibir el nombre de placa de Belorén. Estos se van a caracterizar por tener vesículas en la superficie con contenido líquido, y van a durar de 2 a 6 días. En cambio, los nódulos de Maynard, estos pueden llegar a ser muy fugaces, y también pueden llegar a durar un poco más. Bueno, pueden ser fugaces o durar un poco más, sí. Y por último, en las lesiones necróticas, estas van a ser por consecuencias de isquemias de origen arterítico o embólico, y se van a dar en las cardias. Gracias. Victoria, tienes apagado el micrófono. Hola, sí, ahí sí me escuchan. Ya. Buenas tardes, doctor y compañeros. ¿Cómo está? Buenas tardes, Victoria. Yo pensaba que íbamos a tener una conversación de señas nada más. Sí, me había olvidado de prender el micrófono. Así es, ya. Cuando se está enamorada, así es. Ya, vamos a hablar sobre el edema. Como habíamos explicado antes el compañero, que el edema va a ser la acumulación anómala del líquido en el espacio intracelular. Ya, pero este edema va a ser provocado por un trastorno circulatorio venoso y también linfático. Y también vamos a hablar sobre el lipedema. Ya, tenemos primero el edema de origen venoso. Ya, este edema de origen venoso se va a observar en la obstrucción mecánica, también en la tromboflebitis y en las varices esenciales. Ya, en la oclusión venosa vamos a tener por dos causas, que sea extrínseca y también que es por la ocupación, que esta va a ser por una ocupación tumoral o también por un trombo organizado sin componente inflamatorio, que es la flebotrombosis. Ya, aquí se va a observar un edema que va a ser frío al tacto, el cual va a estar presente el signo de la fobia, como vemos ahí en la imagen. También va a tener un tinte helado, pero esto se va a ver más notorio en las partes distales. Y también va a haber presencia de la dilatación de venas, como vemos también en la imagen. Ya. Tenemos que su distribución va a ser regional en un solo miembro, en la cabeza, puede ser en el cuello, también en la parte superior del tórax y en extremidades superiores. Aquí también puede estar presente el signo, la triada, digamos, que es el edema en esclavina. Ya, se va a caracterizar por cianosis facial y también por circulación colateral tóraco-braquial. Ya, tenemos, y esto va a ser un síndrome que va a ser de la vena, por los trombos en la vena cava superior. En las piernas también puede notarse esto, que esta va a ser la afección en la vena cava inferior. También esto por lo general solo va a ser en las partes declives. Esta también se lo ve disminuido cuando se eleva el miembro, elevando el miembro, y esto se encuentra también varias diferencias cuando se ven de un día para el otro.
de un día a otro. Ya. Luego vamos a hablar sobre la tromboflebitis. La tromboflebitis, que esta va a ser, este sí es un proceso inflamatorio, el cual hace que se forme un coágulo de sangre que va a bloquear una o más venas, que por lo general esto se ve en las piernas. Ya, este va a ser este sí va a presentarse caliente, este sí va a ser caliente al tacto, va a haber aumento de la temperatura local, también este es doloroso y va a ser de un color blanco brillante, que este va a ser conocido como la flegmasia alba dolens puerperarum, que esto significa edema doloroso blanco. Ya, este no se localiza en los puntos de declives como en la anterior, sino allí donde va a existir la trombosis venosa, esta va a ser proporcional a su intensidad, no se reduce levantando la extremidad ni con el reposo en la cama, sino que aumenta con la inmovilidad y ya que este retardo circulatorio va a favorecer y va a extender la trombosis. Este coágulo se va a crear permanentemente con una dificultad permanente por el desagüe venoso y por esto va a ser el edema postflevítico, el cual se reduce en el decúbito y casi no va a dejar huella. No va a tener el signo de la fobia. Ahora tenemos las varices esenciales. Estas suelen afectar a una pierna. Este edema va a ser frío y depresible. Va a conservar la huella a la presión dactilar. También va a aumentar estando de pie y en el verano porque el calor va a favorecer la éstasis venosa y también la transudoración capilar. Se puede disminuir con la actividad, o sea, caminando. También en el decúbito dorsal, elevando la pierna, se ve más disminuido. También en se van a poder observar las venas más o menos dilatadas y esa va a ser la presencia de las varices. Ya, también en ciertas ocasiones se pueden presentar ciertas úlceras sobre el malleolo tibial que van a estar rodeadas de cambios tróficos cutáneos. Ahora tenemos la tromboangitis obliterante. Esta tromboangitis, va a ser el edema blando y depresible, el cual va a infiltrar el dorso del pie sin ningún signo de reacción inflamatoria. A veces va a tomar una coloración lívida. También va a tener ciertas ulceraciones y aquí el paciente va a adoptar una posición antiálgica con las piernas colgando del borde de la cama porque es un edema postural. Tenemos ahora el linfedema, que va a ser es un edema duro, pálido y frío. No va a dejar la huella digital y va a ser en cambio por la éstasis linfática. Va a aparecer recubierto de una piel seca que no se ulcera, pero va a presentar brotes de linfagitis aguda, que va a ser como la erisipela. Ya, suele afectar a la extremidad inferior, rara vez va a estar presente en ambas extremidades y también en los genitales. Primero, el miembro que va a estar afecto va a aumentar de volumen sin perder su forma cilíndrica. Pero luego cuando se presenta la infiltración de la dermis y del tejido celular subcutáneo, se va a deformar y va a presentar aquí como la elefantiasis o el fibroedema. Ya. Luego tenemos el lipedema. Lipedema va a ser
este va a responder al tejido celular subcutáneo y este en sí va a ser por una acumulación de grasa y fluidos. Y este va a aumentar, este por lo general se presenta en las extremidades inferiores y este aumenta cuando la persona está de pie y también se va a presentar cuando las personas utilizan zapatos muy apretados o cosas o medias también muy apretadas, lo cual va a favorecer la presión, va a favorecer que entre una invasión lípido-acuosa y se presente este edema. Ya, como decía que este se va a observar en las mujeres y este es bilateral y este no se va a reducir con el decúbito. Este no va a causar ninguna molestia. La piel que recubre las piernas va a ser de aspecto normal. Y también este puede tomar un tono cianótico y se va a llamar el lipedema eritrocinoide. Ya, la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el examen visual de las manos. Aquí primero tenemos en las cardiopatías congénitas. En estas suele hallarse anomalías en el surco de las manos y en la forma y longitud de los dedos. También esto va a ser en especial en el pulgar y en zonas cianógenas. Aquí se presenta los dedos en palillo de tambor y también en uñas en cristal de reloj. Aquí el color y la temperatura de la piel van a orientar sobre fallo cardíaco y periférico. Tenemos en la insuficiencia aguda por tirotoxicosis. Aquí esta tirotoxicosis va a ser por el aumento de las hormonas de la tiro. Ya, tenemos que aquí la mano va a estar caliente, en la estenosis mitral va a estar fría, en el core pulmonar crónico, en esta se va a encontrar caliente. Una mano pálida y caliente en el curso de esta enfermedad se va a tornar cianótica, fría y húmeda, que señala el fallo de la circulación periférica. En la endocarditis maligna lenta, aquí la mano va a parecer pálida por la anemia, va a haber hipocratismo digital o sin él, y las uñas van a estar en forma de vidrio de reloj, van a haber nódulos de Osler, también hemorragias puntiformes unguiales, que estas van a ser las manchas de Janeway. Estas van a ser consistentes con pequeños elementos maculosos que van a ser de color rosado vivo. Estas 2 a 4 milímetros de diámetro. Estas se van a sentar preferentemente en la región palmar y plantar. Estas suelen ser múltiples pero a diferencia del nódulo de Osler, el cual siempre es único. Y estos no van a doler cuando se presenta presión sobre ellos. Ya, y estas no van a ser raro observarlas en las endocarditis agudas sépticas. Ya. Tenemos en la insuficiencia coronaria y también en el infarto del miocardio, en estas pueden encontrarse la distrofia refleja de la extremidad superior, de patrón que es polimorfo. También puede ser unilateral y bilateral. Esta va a consistir en un cuadro doloroso del hombro que va a ser tipo periartritis. Va a ser asociado a trastornos tróficos de la mano y suele aparecer en un breve plazo y no es raro que va a conducir a una impotencia funcional. Gracias.
Ya. Buenos días, doctor. Yo voy a continuar con lo que es la inspección de la región precordial. Bueno, aquí vamos a realizar una inspección somática general y se va a ver de acuerdo a las anomalías, ya sea estática o dinámica, en lo que son en relación con los procesos cardioarteriales. Para esto vamos a necesitar una buena condición de luz y que el paciente esté desnudo de la cintura para arriba. La posición que éste adopte va a depender de la exploración y del estado, pero generalmente se tiene que estar de pie o sentado y con el tórax erguido. Y cuando existen casos graves y con disnea se necesita moverlo un poco para aprovechar la inspección del cúbito que pueda adoptar el Romy, paciente. Dígame, doctor. un segundito nada más. Solamente para referirme a la parte de la inspección. Hemos pasado desde el interrogatorio cardiovascular por diferentes sintomatologías. Hemos hablado de sintomatología renal, de sintomatología digestiva, de sintomatología psíquica, de sintomatología cerebral, de sintomatología nerviosa, vascular, una serie de síntomas. Y todos ellos están relacionados, asociados a diferentes patologías cardíacas, como por ejemplo están asociados a insuficiencias cardíacas izquierdas, a insuficiencias cardíacas derechas, a insuficiencias globales, a insuficiencias aórticas, a pericarditis constrictiva, a pericarditis con derrame, ¿sí? Ustedes tienen que seleccionar, tienen que categorizar, tienen que clasificar toda esta sintomatología en qué enfermedades cardíacas se presentan con mayor frecuencia. Hagan ese ejercicio. Para ustedes les va a ser muy importante. Porque preguntaría yo, ¿cuál es la diferencia entre una egofonía y un trastorno de la fonación a nivel cardiovascular? Entonces, a ver, tendría que pensar que la egofonía está relacionada con un trastorno de la voz, con un trastorno de la resonancia vocal, con un trastorno de una condensación pulmonar, normalmente. Pero si ustedes se recuerdan que la broncofonía no es que la egofonía no es exactamente ligada directamente con una condensación pulmonar, que al contrario, los derrames pleurales tienen que ver con las egofonías. Y los trastornos de la fonación, en la cual tengo esta voz temblorosa, bitonal, que cambia de tono, no es una egofonía, ¿sí? No es una egofonía, que en la egofonía también tengo una voz temblorosa, no clara. Entonces, ¿qué me ayuda a hacer esa diferencia? Obviamente, 100% el interrogatorio, ¿sí? Siempre voy a pensar en el interrogatorio. La inspección. Ahora, después del interrogatorio, digo yo, nos vamos al examen físico, pero antes del examen físico yo he pasado ¿por qué he pasado? He pasado por el interrogatorio de aparatos y sistemas, tratando de empezar siempre por el aparato o sistema afectado o afecto, para que no se me vaya a escapar ninguna otra sintomatología o signología. Yo tengo que tener clara mi película de poder pensar en otras variantes sintomatológicas. Y luego seguir con respiratorio, digestivo, nefrológico, locomotor, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntando, porque de pronto voy a tener asociadas algunas
sintomatologías y voy a pensar yo que se trata de un tema de ginecológico y en realidad lo que tengo es una amenorrea de tipo cardiogénica. O si tengo un problema de insuficiencia renal, capaz que no es producto de una lesión nefrológica primaria, sino que es una lesión necrológica secundaria a un trastorno cardiológico. Entonces la inspección que nos va a hablar Romina, entonces, ojo doctores, ya empezamos a inspeccionar al paciente, ¿sí? Ya lo empezamos a inspeccionar y lo inspeccionamos desde la mesa, desde la orilla de la inspección somática general y en donde nosotros tenemos que observar algunos parámetros plenamente dispuestos. Cuando yo voy a inspeccionar al paciente general, le voy a hacer la somática general, lo tengo que ver la posición que tiene el paciente. Esa posición me va a hablar si de pronto tiene una pericarditis con derrame, si me va a hablar si tiene una posición de Blackman, me va a hablar si tiene una posición del almohadón, me va a hablar si tiene una plegaria maometana, qué sé yo. Conjuntamente con la posición voy a determinar la fascia del paciente. Entonces, actitud o postura, fascia del paciente, biotipo morfológico del paciente para poderlo relacionar, examen de la piel del paciente. Y en el examen de la piel del paciente vamos a ver 2 o 3 puntos recontra importantes. Número 1, el color de la piel, porque esta puede ser localizada, transitoria o temporal, o puede ser un cambio de coloración generalizado. Tengo que determinar si existen o no existen cianosis para poder asociar la cardiopatía a enfermedades cardiológicas cianosantes o no cianosantes. Luego tengo que determinar en el examen de la piel, tengo que determinar si existen hemorragias, si existen eritemas, si existen nódulos, si existen úlceras, si existe gangrena, y todo eso está alrededor de si tengo yo carditis reumática, si tengo enfermedades renales, si tengo enfermedades de tiroides. Entonces, pensemos allí en estas manifestaciones como los nódulos de Meynet, los nódulos de Osler, las lesiones de Janaway, la placa de Deloré. Sí, todas estas pequeñas cosas que lo único que está tratando de decirte el autor es: en un paciente cardíaco, ponte pilas con la coloración de la piel, ponte pilas con las manifestaciones de todo tipo, sean estas hemorrágicas o no. Eso no quiere decir que en todo paciente cardiópata vas a encontrar todo lo que te señala el autor. Eso es de locos. Lo que te está señalando es de forma general, pero también al señalarte de forma general te dice, bueno, en estos pacientes con una carditis reumática, lo primerito que vas a ver es nódulos de Meynet. En estos pacientes con una endocarditis maligna, lo que vas a ver son Osler. Sí, o sea, te está ayudando a identificar estos procesos. Y en el edema, que ya veíamos con el doctor Alfonso Calva de Carrillo, nos decía, a ver, el edema cardiovascular tiene diferentes componentes, pero entre los principales componentes son que haya un trastorno en la presión hidrostática venocapilar, que haya un trastorno en la presión coloidomótica, que haya un trastorno en la
liberación proteica o que hay un trastorno en las alteraciones de las hormonas antidiuréticas y de la aldosterona. Un complejo de edema que tiene que ver, y esto lo resalto, que tiene que ver con lo que hablaba hace un rato, creo que era Victoria, respecto a la presencia de las alteraciones vasculares, desde la flebitis, pasando por la flebotrombosis, pasando por las oclusiones arteriales, pasando por lipedema, por linfedema, elefantiasis y una serie de varices que nos permiten identificar las lesiones vasculares generadas por alteraciones cardiológicas. Por último, llegamos al examen de la mano. Y en el examen de la mano vamos a ver si existe un trastorno a nivel de capilares, buscando una prueba de Quink. Vamos a ver cómo están los dedos, si están pálidos, si anóticos, si han cambiado de color, si tienen lesiones necrotizantes, si tienen la enfermedad de Rey, la enfermedad de Raynaud, cómo están las manos en la insuficiencia cardíaca, cómo están las manos en un proceso reumático. Entonces, todos estos deditos cianóticos en palillos de tambor, uñas en vidrio de reloj, acrocianosis, acropaquias, etcétera, todo esto tanto en las extremidades superiores como en las extremidades inferiores. Cuando usted vea al cielo, dirige la mirada hacia el cielo, también tiene que dirigir la mirada hacia la tierra para saber dónde está ubicada. Lo mismo hace con un paciente cardíaco. Jamás tiene que dejar de pasar su visión, su inspección, su palpación y todo lo necesario por las extremidades inferiores, sobre todo a nivel de los tobillos y de los pies. Y ahora, después de ingresar a haber pasado por la inspección somática general, entonces ahora vamos a pasar por la inspección de la región precordial. Y lo primerito que le voy a preguntar a Romina es, ¿dónde vive Romina? Porque quiero tomar ese ejemplo para irme a la región precordial. Engáñeme, Romina, engáñeme, dígame otra cosa. ¿Dónde vive? Vivo en o deme Manabí. un dato así. En Manabí vive. Sí. Ya está. En Manabí vive. Entonces yo le digo a Victoria Escalante y a Victoria Espinosa y a Javier Elizalde y a Sebastián Morales, vamos a visitar la casa de Romina Falcone. Tendremos que hacer anuncios por la radio. Andamos 5 personas perdidas buscando la casa de Romina porque solamente nos dijo que vive en Manabí. Si ves cómo no nos dice nada, no nos dice nada de certero. Lo mismo es acá, doctores. Si lo ves a ese paciente que ha puesto ahí la doctora, esa figura que está sobre el inferior, la parte inferior izquierda, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que ves? Un gran tórax, ¿sí? Un tórax. Estamos en cardiovascular, veo un gran tórax. Y entonces lo primerito que yo pregunto es, ¿este dolor es torácico o este dolor es precordial? Y entonces, si yo voy a tener un dolor torácico, puede ser que sea un dolor precordial, puede ser que sea un dolor cardíaco. Si yo voy a tener un dolor torácico, puede ser que sea un dolor respiratorio. Pero la gente, el
en el argot médico, cuando tú te refieres a un dolor precordial, ¿qué te imaginas inmediatamente? Que tiene una sustancia, una esencia cardiológica, ¿sí? O sea, tú inmediatamente, dolor precordial, inmediatamente lo vas a relacionar con un evento cardiológico. Y la situación no es así. Por lo tanto, yo puedo tener un paciente con un dolor precordial y no ser cardíaco. Y puedo tener un paciente con un dolor precordial y ser respiratorio. Para entrar en el argot médico, entonces se logró, no está escrito, pero es el denominador común, que si yo tengo un dolor de tipo respiratorio a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo, sobre la línea medioclavicular izquierda, no le digo que es un dolor precordial, simplemente digo que es un dolor torácico en mi tórax anterior izquierdo sobre la línea, sobre el espacio tal y sobre la línea tal, en la región tal. ¿Sí? Sí. Cambia la cosa. Pero si yo digo un dolor en la región precordial, entonces yo enseguida me estoy imaginando de que se trata de un dolor cardiológico cuando no es así. Una de las principales fallas que tenemos es que no logramos identificar con fuerza, con precisión, cuando estudiamos la región precordial. Por eso es necesario empezar el estudio, la inspección de la región precordial, que me conceptúe, me delimite, me dé los límites. La doctora Romina Falcones de Morales me dé los límites de la región precordial, ¿sí? Entonces me diga por arriba, por abajo, al centro, para adentro, etcétera, 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 dónde está delimitada la región precordial. Una vez delimitada la región precordial, podemos nosotros tener en cuenta que puedo hacer una inspección por dentro de la región precordial y por fuera de la región precordial. Así como podemos hacer una inspección estática y una inspección dinámica, ¿sí? Entonces, cuando voy a entrar a la inspección estática, voy a valorar músculo, tejido óseo, lesiones quirúrgicas, cicatrices, etcétera. Pero cuando voy a inspeccionar la parte dinámica, la voy a relacionar con los movimientos cardíacos. Entonces, quiero empezar marcando el territorio donde yo voy a inspeccionar, ¿sí? Porque si yo diría, ¿qué le tienes que buscar a una persona por fuera de la región precordial? Siempre, doctores, mantengan un orden. Ya, a ver, por fuera de la región precordial, ¿qué tengo que buscar? Teniendo en cuenta que tengo que relacionar el precordio con una lesión cardíaca. Ahora, pero ya saben que si se puede equivocar una persona, te dice dolor precordial y no ser un problema cardiológico, sino que ser un problema respiratorio. Una neumonía en el lóbulo izquierdo es un dolor, una pleuritis es un dolor, una glándulas mamarias voluminosas del lado izquierdo de una mujer le va a presentar dolor y no necesariamente sea una cardiópata, ¿se entiende? Entonces, si me dicen a mí, a ver, inspecciónalo por fuera del área de la región precordial, yo empezaría por los ojos, ¿sí? Porque los ojos, me acabó de decir una de las doctoras, que no me recuerdo bien el nombre, en los ojos me da un signo, que es el signo de Alger-Robertson, que es el signo de la pupila de Roche-Landolfi, ¿sí? Entonces, ya tengo que ponerme pila. Y luego averiguar por la boca,
porque en la boca también me va a dar un latido en la úvula. Y luego tengo que seguir al cuello para ver si hay ingurgitación yugular, para ver si hay latidos cardíacos, para saber si hay baile arterial. Y luego, antes de pasarme de la cara, tengo que ver si hay cambios en coloración en la piel, si hay cianosis o no hay cianosis en los lóbulos de las orejas o en los labios. Y antes de bajar, tengo que ver si no hay un signo de Muset. Si ves, como te he dicho, ya todo te lo ha estado mencionando con anterioridad. Ahora es tu responsabilidad asociar qué patología tienes, qué patología cardíaca tienes, si tienes una insuficiencia cardíaca izquierda, si tienes una insuficiencia cardíaca derecha, si tienes una insuficiencia aórtica, si tienes una estenosis tricuspidia, porque también te está pidiendo que qué tipo de fascie tiene. Si tiene fascie de Shattuck, por ejemplo. Ok, entonces asocia todo eso con la patología. Y ahora lo que la doctora Manavita, con estos ojos que te ha comprado en Santo Domingo, nos va a hablar de la región precordial. Ok, entonces aquí la doctora eh, en en el extremo inferior derecho nos ha marcado, dice, esta es mi área precordial. Capaz que si le puedes hacer un zoom, Remigio García Cedeño de Falcones, exactamente, esa es la región precordial. Y entonces tiene acá, bueno, ha sacado de algún libro y que vale, porque todo lo que ponen los autores vale. Pero veamos nosotros de la siguiente forma, la región precordial. Línea paraesternal derecha. Tal vez si me la puedes marcar con un colorcito rojo, verde, azul, no sé. Azul me gusta a mí porque yo soy eléctrico. Entonces, línea paraesternal derecha. A nivel del del tercer arco costal encontramos el primer límite superior. No te voy a decir cuál es el tercer arco costal, pero como que hazte de cuenta de que estás del ángulo de Lewis, que corresponde al segundo arco costal, la siguiente vendría a ser la tercera arco costal. Pero los autores son bien mezquinos, envidiosos, y algunos son muy exquisitos y dicen de la línea paraesternal derecha a 1 centímetro vamos a encontrar la línea, el tercer arco costal. Pone ahí con rojito, pone por encima de la flecha, pone ahí el puntico exactamente ahí. ¿Ya está? Ahí. No es exacto, no es exacto, porque ese que está señalando ahí corresponde al segundo espacio intercostal. El tercero debería ser más abajo, el tercer arco costal. ¿Sí? Ahora nos vamos al segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Un segundito.
Ahí les comparto una pantalla. Sí, observa, Romy. Romy. Sí, doctor, sí se observa. Allá, ok. Entonces, ahí estoy proyectando dónde queda la región precordial o el área cardíaca, es lo mismo. Región precordial, área cardíaca, zona cardíaca, área precordial, región del precordio, ahí está lo mismo. Entonces, sobre la línea paraesternal, ¿sí? Sobre la línea paraesternal derecha encontramos el puntito ese rojo que estoy señalando. No sé cómo hacer esto. Voy a meterme en líos. Bueno, este que estoy señalando es el superior derecho, el límite superior del lado derecho. Este que estoy señalando es el límite superior del lado izquierdo. Entonces, aquí váyanse hacia la línea paraesternal derecha, por fuera de ella, tercer arco costal o borde superior del arco costal. Tercero, encontramos el borde superior de la región precordial. Simplemente es para delimitar. Simplemente es para delimitar. El segundo espacio intercostal izquierdo a 2 centímetros del borde. Aquí es a 1 centímetro en el tercero, aquí es a 2 centímetros. Y luego tenemos en la parte inferior, sobre la línea paraesternal derecha, a nivel del cuarto espacio intercostal, algunos señalan que puede ser entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. Y luego tenemos a nivel del lado izquierdo, en el lado izquierdo tenemos acá, en el lado izquierdo, de 7 a 8 centímetros de la línea medioclavicular izquierda, quinto espacio intercostal. Este es clavado, quinto espacio intercostal es clavado, siempre va a ser ahí. En donde existen diferencias es aquí en el borde, en el límite inferior derecho, donde señala que sea en el quinto, en el sexto. Ahora, para que ustedes jamás se les pase, lo que sí saben ustedes es identificar los focos de auscultación. Y entonces, aquí es más sencillo, porque los focos de ocultación corresponden al segundo espacio intercostal sobre la línea, por fuera de la línea paraesternal derecha, o sea que quedaría aquí arriba. Segundo espacio intercostal por fuera de la línea paraesternal izquierda, foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio y foco mitral. Estos focos de ocultación con 1 centímetro o 2 centímetros de diferencia no hacen la diferencia, corresponden igualmente a la región precordial. Si acaso ustedes se olvidan así textualmente de la región precordial, váyanse a los focos de ocultación. Ok, entonces, proyecte por favor para escucharle a la doctora Romina Falcones de Morales. Ya estamos. Ok, con ese datito vamos a proseguir. Adelante, Romy. Okay. Tiene la palabra la honorable Romina. Una vez conocido lo que son los límites, también tenemos que saber que el tórax normalmente está configurado para ser simétrico, y en los jóvenes y las personas delgadas se percibe sobre todo una pulsación a la altura del quinto espacio intercostal, a lo que es a nivel de la línea media clavicular izquierda, y esto de aquí va a corresponder a lo que es el impacto de la masa cardíaca en la pared durante la sístole. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya, ahora vamos a tener que las deformaciones patológicas del tórax, como la cifoescoliosis, que es la primera imagen, la lordosis y el pectus excavatum, si son acentuadas, pueden originar una cardiopatía. Y esto se debe a los trastornos que suelen acarrear en la circulación menor y en el funcionamiento mismo del corazón. También tenemos que en los niños, en quienes el proceso de osificación normal, como lo que son las costillas, aún no se termina, un crecimiento acentuado del corazón o un derrame pericárdico abundante puede abombar la región precordial y deformar el tórax. Entre otras patologías, tenemos lo que es la pericarditis adhesiva. Aquí se puede observar lo que es la respiración cruzada de Wenckebach. Y este de aquí es un tipo de inspiración en la que existe una inmovilidad del esternón o una retracción en lo que es su parte inferior. ¿Ya? Un movimiento inspiratorio amplio hacia adelante puede excluir una pericarditis adhesiva, pero no una pericarditis exudativa. En lo que es una insuficiencia tricúspide, aquí la inspección de la región precordial va a permitir observar lo que es el fenómeno de la báscula de Drisler. Esto va a consistir en lo que es la propulsión anterior de la región externa inferior derecha por la expansión sistólica del hígado, al mismo tiempo que va a existir una depresión sistólica precordial. Y esta de aquí es fácil de observar cuando se tiene al paciente en la cama, en la posición de cúbito dorsal y siempre con buena luz. En lo que son los aneurismas de la aorta ascendente, estos de aquí pueden exteriorizarse al corroer los tejidos que los rodean e incluyen estructuras óseas, costillas y esternón. También puede haber una masa redondeada que pulsa y expone sincrónicamente en lo que es la sístole cardíaca. Siguiente diapositiva. Quería poner lo que es lo de la respiración y todo eso, pero no encontré una imagen específica, así que pasé. En lo que es las anomalías de las partes blandas, podemos encontrar la ginecomastia, que como sabemos es un aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias, y esto se puede dar en ancianos mayormente, pero se debe a un déficit relativo de las hormonas androgénicas. También tenemos la politelia, que se conoce como los pezones supernumerarios, y es frecuente en las cardiopatías congénitas, pero se puede observar en un 5% de los sujetos sanos. También tenemos lo que es la circulación venosa colateral laterotásica. Esa aquí se da por una trombosis en la vena cava superior y la dilatación de las arterias superficiales. Es más acentuada en lo que es en la región interescapular, y esta de aquí se puede ver cuando el enfermo se ha inclinado hacia adelante con los brazos colgando. Esta de aquí es una maniobra conocida como la maniobra de Campbell. Y por último tenemos la inspección de la fosa supraesternal y de la región epigástrica. Aquí se pueden revelar los latidos sistólicos fáciles de confirmar por palpación y va a guardar relación con los procesos aórticos como ectasia y coartación. Se ven mejor en las personas que tienen hábito pícnico cuando dirigen la cabeza hacia atrás en una expiración forzada. Siguiente diapositiva, por favor. En las pulsaciones epigástricas, estas aquí son fáciles de comprobar cuando se combina la vista y el tacto, pero siempre y cuando el paciente esté en posición de cúbito dorsal. Aquí vamos a encontrar una hiperactividad cardíaca, que esta aparece en la parte alta del epigastrio o debajo del reborde costal izquierdo, y se debe a una repentina disminución de lo que es la tensión intraabdominal en su parte superior por el brusco ascenso del diafragma, y como resultado se va a ver una mayor retracción sistólica del corazón debido a la hiperactividad cardíaca, y este de aquí se puede ver pero no se palpa. En lo que es la hipertrofia ventricular derecha es igual, en la parte alta del epigastrio o inmediatamente debajo de lo que es el reborde costal izquierdo. Aquí el pulgar de la mano derecha y situado debajo del ángulo que forma el sifoides con el reborde costal izquierdo, percibe lo que es el endurecimiento sistólico, sobre todo al final de las inspiraciones profundas. Y el descenso del diafragma aproxima el corazón al epigastrio. Ese de aquí se conoce como el signo de Harsel y es positivo cuando el médico consigue sentir los latidos cardíacos del paciente. En lo que es el latido hepático, como en la insuficiencia tricúspide, abarca el hipocondrio derecho y el epigastrio, y se evidencia también palpando con ambas manos, pero una anterior y otra posterior. En lo que es el latido aórtico, este es central, y la palpación va a revelar su origen y el estado del vaso, ya sea su forma y sensibilidad. Y este de aquí puede disminuir
haciendo respirar profundamente y lento al paciente. Pues aquí el descenso del diafragma va a aumentar la tensión abdominal y va a alejar el epigastrio del plano posterior. Y en lo que son las pulsaciones epigástricas, aquí se dicen que son transmitidas por un rumor y desaparecen al repetir la palpación en posición genupectoral, en la que aquel paciente que se encuentra aquí pierde contacto con la aorta. Esta posición es cuando el peso del cuerpo descansa sobre las rodillas y la cabeza, quedando el pecho cerca de las rodillas. Siguiente. Siguiente. Buenas tardes, doctor. Continuando con la exposición. ¿Sí se me escucha? Como que tuviera pectoriloquia, le escucho. Ya, la palpación. La palpación en la región precordial nos va a ayudar a completar la inspección y nos va a aportar datos que tienen importancia diagnóstica. Perdón un segundo, doctor. Ya, la mano que se palpa se va a encontrar templada y se va a aplicar de manera plana. Esto es lo que se conoce como la palpation large de Barr, que va a abarcar primero la región del mesocardio y la punta, después la región sifoides o cercanías y por último la región de las bases, ya sea en ambos lados del esternón o colocando la mano transversalmente y palpando el segmento superior del esternón. Para una palpación más limitada se recurre a la yema de los dedos, que esto nos va a ayudar a precisar fenómenos palpatorios y sobre todo para poder localizar la extensión. La palpación se debe realizar en distintas posiciones con el individuo sentado, ya sea en decúbito lateral izquierdo, que es la posición de Pachón, que nos ayuda a percibir los fenómenos apexianos, sentado y ligeramente inclinado hacia la izquierda, que esto nos ayuda a tener una mejor percepción de las bases y hasta en posición de cúbito ventral. Siguiente, por favor. La sensibilidad de la región precordial. Antes de pensar que sea un dolor de origen cardíaco, hay que tener en cuenta la cubierta osteomusculocutánea, como mialgia, ostitis, etc. En lo que es en la angina de pecho, la región anatómica del dolor referido se extiende habitualmente en una zona limitada. En la parte superior, por el segundo espacio intercostal, la cara interna del brazo, la región cubital del antebrazo, la mitad interna de la mano y los dos últimos dedos. Por dentro y por delante alcanza la región mesoesternal y la línea vertebral en la parte posterior. Y por debajo llega al cuarto espacio intercostal. Ahora en la neurosis cardíaca, la zona hiperestésica cutánea desborda el área precordial. Aquí aparece un punto doloroso que tiene una localización fija a nivel de la articulación condrocostal de la cuarta costilla del lado izquierdo. El dolor a la presión... Solamente para que se pongan pilas, ¿no? Yamilena está hablando de la sensibilidad de la región precordial, es decir, todo nuestro enfoque sobre los límites superiores e inferiores que ya vimos, ¿sí? Que ya los definimos. Entonces, ahí empezamos ya nosotros a distinguir a ser más precisos con ciertas patologías. Me gustaría que Remigio García Cedeño de Gaibor le haga ahí una corrección en esa que le ha puesto hasta con rojo, con un color rojo para que se vea bien dónde se ha equivocado. Le ha puesto pericorditis, sería pericarditis, ¿no? Solamente para hacer esa puntualización. Sensibilidad de la región precordial, que la podemos buscar con la yema de los dedos o con la palpación larga de Barr. Muy bien, prosigamos. Como estaba mencionando, en la neurosis cardíaca va a haber un dolor localizado a nivel de la articulación condrocostal de la cuarta costilla del lado izquierdo.
Va a haber un dolor a la Y presión. eso ya vimos también, eso ya vimos que se llama el punto de Yucandela-Ferrer, Ujú. ¿verdad? Nos está repasando ahora. Ya, también este dolor existe cuando se peñizca esta zona. Asimismo, cuando se desliza el dedo con la piel de arriba hacia abajo. En la pericarditis aguda, la presión digital despierta el dolor a nivel de los puntos frénicos. En la ortitis, despierta el dolor a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo y a nivel del manubrio esternal. En la estenosis mitral, en la zona de proyección de la aurícula, que se conoce como punto auricular posterior de Bakes, y en la región, en la pared posterior, en el espacio interescápulo vertebral, a la altura de las vértebras dorsales D2 y D4. Siguiente, por favor. Bien, investigación del latido cardíaco minuto. Este es importante para la práctica. Se dice que para explorar al paciente, en los casos difíciles es necesario hacer inclinar al enfermo hacia adelante y sobre el lado izquierdo y que éste realice una expiración forzada. Y después de haber realizado un ejercicio moderado que aumente la fuerza de impulsión cardíaca, como por ejemplo levantar el tronco varias veces sin mover las piernas, estando el paciente en la cama. Cuando los enfermos son débiles y se encuentran en cama, se recurre a la posición de Osulai, con el fin de que la sangre de la periferia acuda al corazón y aumente la impulsión sistólica. En sí, esta posición consiste en levantar al mismo tiempo los brazos y las piernas, un ayudante que los sostiene, estando el enfermo echado y con la cabeza apoyada sobre una almohada. Primero, se debe buscar el latido cardíaco con toda la palma de la mano, que es la posición large de Barr, y luego con el pulpejo de los últimos falanges del dedo índice y medio flexionados. El latido cardíaco se busca por la inspección y por la palpación, y si no se puede por ser débil el impulso cardíaco o se trata de personas obesas, se recurre a la percusión. Gracias. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tener, una vez localizado el latido cardíaco, tendremos diferentes características. Vamos a tener primero en cuanto a la situación, que normalmente en el adulto este de aquí se va a estar encontrando en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero este de aquí va a diferir bastante. ¿Por qué? Porque en los niños se va a encontrar a nivel del cuarto, mientras que en los ancianos se va a encontrar a nivel del sexto. Entonces todo esto de aquí va a estar sobre la línea medio clavicular o ligeramente hacia adentro, limitándose a ¿qué? A cubrir la extensión reducida, que esta extensión reducida está en el diámetro de 2 a 3 centímetros. ¿Sufre variaciones en estado fisiológico? Sí, pero este de aquí va a ir de acuerdo con ¿qué? Con la constitución, la presión abdominal y la posición del sujeto. Por ejemplo, vamos a tener que en los pícnicos obesos y en las embarazadas, cuando existe una hipertensión abdominal, este aquí suele ascender y se va a estar desplazando algo hacia afuera, mientras que en los longilíneos y delgados, este aquí se va a estar situando más hacia abajo y se va a ir más hacia adentro. De igual, todo esto de aquí va a diferir bastante en cuanto existen afecciones. El latido se va a estar desplazando hacia arriba, hacia abajo, se puede desplazar hacia la izquierda, se puede desplazar hacia la derecha. En cuanto al desplazamiento hacia arriba, este de aquí lo vamos a encontrar en la hipertensión intraabdominal por procesos patológicos en su contenido en la cavidad, como lo que ocurre en la citis, en la hepatomegalia acentuada y, de hecho, cuando existen tumores. El latido se va a encontrar se va a encontrar en el tercer espacio, intercostal. Este de aquí sube. Cuando el latido se desplaza hacia abajo, este de aquí lo vamos a encontrar en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que este de aquí suele descender hasta el sexto y séptimo espacio. Y de hecho, en la insuficiencia cardíaca global, también se va a desplazar hasta el sexto o séptimo espacio, hacia afuera de la línea medio clavicular. Si este de aquí se va a estar desplazando hacia la izquierda, lo vamos a encontrar en la hipertrofia y dilatación de la aurícula o ventrículo derecho, pero siempre del lado contrario. Si se dan cuenta, les dije que se va a desplazar hacia la izquierda, pero esto va a ser en una hipertrofia y dilatación de la aurícula o ventrículo derecho. En el derrame pleural o neumotórax de la cavidad pleural derecha y la retracción fibrosa o también en la telactasia del pulmón, pero este sí va a ir del lado izquierdo. Ya.
En cuanto al desplazamiento ya hacia la derecha, del latido cardíaco como tal se va a estar produciendo por la presencia de abundante líquido o aire dentro de la cavidad pleural izquierda. Por la fibrosis pulmonar también se va a estar moviendo, o sea, se va a estar desplazando como tal. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Ok, aquí están las otras características. Vamos ahora a hablar en cuanto a la frecuencia y ritmo, que sé que va a estar dependiendo totalmente de la sístole cardíaca. En cuanto a la intensidad, esta de aquí depende de qué. Depende del grosor de la pared torácica y del tamaño de la fuerza de contracción del corazón. Todas estas características van a estar dependiendo en la intensidad, ya que va a estar aumentando después de un esfuerzo, por ejemplo, en el hipertiroidismo, en los neurotónicos y cuando el corazón es voluminoso, y básicamente va a existir una mayor masa ventricular. Esto de aquí va a estar tomando contacto ¿con qué? Con la pared torácica. Entonces, el latido aquí se va a ver más amplio, difuso y energético. Por este motivo es que en los posibles corazones que van a ser más débiles, atónicos, o el latido es muy intenso, mientras que su volumen de expulsión va a ser, o sea, el pulso como tal va a ser más débil. Y esto de aquí va a ser característico por el excesivo grosor de la pared torácica, que esto de aquí normalmente lo vamos a ver en los pacientes que son gorditos, o sea, van a tener obesidad o desarrollo de masa muscular, pero como que excesivamente. Y en condiciones patológicas como en el enfisema pulmonar o en el derrame pericárdico. De ahí pasamos ya a la forma y extensión como tal, y de aquí se va a deber en la hipertrofia y dilatación de ambos ventrículos. La región precordial se va a estar proyectando como un todo hacia la parte de adelante con energía. Y esto contribuye a ¿qué? Al choque en masas de la región precordial. Y por último vamos a tener en cuanto a la movilidad, que la movilidad va a ser la fijeza del corazón en los diversos decúbitos en signos de sínfisis pericardiomediastínicas, aunque también puede ser señalada en grandes cardiomegalias. Gracias. Ya, buen día, doctor. Bueno, yo voy a hablar, ¿se me escucha? Sí, se me escucha. Ya, listo. Yo voy a hablar acerca de las vibraciones valvulares o choques valvulares. Bueno, esto se lo llama así porque estas vibraciones ocurren en la apertura o en el cierre de las válvulas, ya sean auriculoventriculares o también sigmoides. Para su captación, nosotros tenemos que tener, para su captación se necesita de que haya una contracción cardíaca enérgica, es decir, que haya un latido vigoroso, también una pared torácica delgada. ¿Por qué? Porque así se va a sentir mucho mejor que en una persona obesa que tiene una capa de tejido graso grueso. Entonces, la vamos a poder percibir mejor. Además de un endurecimiento de las válvulas. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos vibraciones valvulares o choques valvulares solo lo vamos a tener cuando existe una patología, que puede ser, por ejemplo, vamos a tener la estenosis de las válvulas o incluso también hipertensión. Y para poder captar también mejor estas vibraciones, nosotros tenemos que tener al paciente, colocar al paciente de una manera de cúbito lateral izquierdo y poner nuestras manos superpuestas, como vemos en la imagen, encima del área precordial. Remigio es el que estaba manejando. Tú mismo te tienes que arreglar esa diapositiva bien fea que tienes ahí. Corrige, porque ahí dice choques valvulares y es choques valvulares. Segundo, esta imagen es la típica de la palpación larga de Barr, ¿sí? Que empieza por el mesocardio, va por la punta, luego por el esternón y termina en la base. Hay una palpación larga de Barr que la puedes utilizar con toda la palma de la mano o la puedes también variar, una variante con el pulpeo de los dedos. Pero lo que sí estoy de acuerdo con el doctor Remigio García de Falcones es que estas vibraciones valvulares, si tú las llegases a sentir, son eminentemente patológicas, dependiendo obviamente del tórax que tienes al frente de ese paciente. Pero esto se debe básicamente a que tengas una contracción enérgica fuerte, elevada, intensa, una pared chiquita y la induración de las válvulas, que no es otra cosa
que las válvulas estén duras, que no estén flexibles, que no estén, no tengan, mejor dicho, que tengan dificultad para sus movimientos. Ok, prosiga, doctor Remigio García Cedeño de Falcones. Doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, entre estas vibraciones o choques valvulares, vamos a tener el primero, que es el chasquido de cierre de la válvula. Un punto a favor de Romina. Bueno, entonces, bueno, chasquido, nosotros les decimos chasquido a cuando nosotros hacemos esto con los dedos, ¿verdad? Deslizamos el dedo pulgar sobre nuestro dedo medio y hace ese sonido de chasquido. Entonces, para más o menos tener noción de lo que voy a hablar ahorita, para que se nos haga fácil de entender. Entonces, nosotros vamos a poder percibir este chasquido de cierre de válvula mitral o captarlo mejor en la punta del corazón, en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Y nosotros vamos a sentir aquí un choque seco. El libro nos dice que es en modo de un papirotazo. ¿Pero qué es un papirotazo? Yo mismo lo sabía, entonces tuve que investigar. Un papirotazo es como, no sé, bueno, imagino que sí, ustedes de pequeños debieron haber jugado bolicha. Entonces, nosotros, o bueno, yo, de maldoso, quería a veces guiñar las bolichas, es decir, romperlas, partir un pedacito. Entonces nosotros cogíamos la bolicha y hacíamos eso. No sé si se logra ver. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos este golpe, en la palma de nuestras manos, vamos a sentir un golpe similar al que nosotros vamos a poder sentir en estas vibraciones de los choques valvulares. Entonces, algo similar, ¿ya? Entonces, este chasquido de cierre de la válvula mitral lo vamos a poder percibir en la sístole. Por eso es que también recibe el nombre de choque valvular sistólico. Este choque, esta vibración, nosotros la vamos a atribuir casi exclusivamente a la valvulitis reumática con estenosis mitral. Y el chasquido o el golpe se da gracias al cierre de la válvula mitral que se encuentra esclerosada. ¿Ya? Eso que señaló Remigio de la bolilla, del tingue con el dedo índice, es correcto. Pero en realidad es correcto, está bien, está bien. También hay otra variante. ¿Se acuerda que antes escribía la gente en papiros? ¿Sí? En unas hojas, libros, no sé, le decían papiros, y ahí escribía la gente y cogía un montón de cosas o un montón de hojas y ¡pac! La tiraban sobre el piso, sobre lo que sea. A eso también se le llamaba papirotazo, que después se hizo un símil de esto de aquí. Tú has visto los matamoscas, esos de plástico que son en forma de manito, ¿eh? Entonces tú coges una mosca y ¡pac! Le pega. Eso también suena a papirotazo, ¿sí? Así, un golpe seco. Ok, solamente es para recrear, un poco mover las neuronas para poder identificar. Prosiga, doctor Remigio García. Gracias, doctor. Bueno, y esto en el caso de las personas jóvenes que tengan este tipo de afección también de válvula mitral esclerosada, también vamos a percibir una vibración al momento de la sístole, semejante a la que ahorita hablé, pero es menos acentuada. Después de que termine Remigio García, hacemos una pausa de 20 minutos para irme a comer algo y regresamos. Prosiga. Listo, doctor. Ya, ahí vamos a tener también el chasquido de la válvula mitral, de la apertura de la válvula mitral, y aquí vamos a percibir el mismo choque, breve y seco. También va a ser a nivel de la punta del corazón, pero aquí la diferencia es que va a ser un poco después de iniciada la diástole. Por eso es que esta vibración también se le denomina o se le llama choque valvular protodiastólico y corresponde a la apertura de la válvula mitral estenosada o esclerosada. Seguramente, dale la anterior, porfa. Seguramente
se nos ha de hacer un poco complicado respecto a después de la diástole, en la sístole o antes de la sístole y al final de la diástole. Esto es como cuando escuchábamos el murmullo vesicular que decía al inicio de la fase inspiratoria, en medio de la fase inspiratoria o al final. Esa vaina es totalmente difícil. Entonces, cuando se parquea aquí de esta forma, que después de la diástole, eso lo puedes determinar mediante un fonocardiograma, que es ya un aparato especial para ir recogiendo sonidos, etcétera. Pero solamente para ir acomodando un poco. Miren, doctores, yo me preguntaría ¿cuándo se abre la válvula mitral? ¿En qué parte del ciclo cardíaco? ¿En sístole o en diástole? En diástole, doctor. Perfecto, maestro. Ya está. No juegue más. Entonces, cuando hablan de chasquido de apertura de la válvula mitral, el corazón está en diástole. Cuando hablan de chasquido de cierre de la válvula mitral, el corazón está en sístole. ¿Ok? Y por ahí, esa es la idea que tiene que ir tomando, para que no se confunda mucho sobre poco después de la diástole, que antes que el inicio, que el primer tercio, que el segundo tercio, y tenga usted una imagen clara de lo que es. Ahora, la apertura de la válvula mitral está en diástole. Si hay un trastorno de la apertura, entonces la consecuencia fisiopatológica de un trastorno en la apertura de la válvula mitral es que es una estenosis. Y ya ahí se me clava la idea precisa, estenosis. Si hay un trastorno en el cierre de la válvula mitral, que es en la sístole, ¿verdad? Hay un trastorno, no me cierra bien, ya estoy pensando yo en una insuficiencia, ¿sí? Que son las dos características más importantes de todo el ciclo cardíaco, porque después, para determinar si yo tengo una valvulitis reumática, para determinar si es que está esclerosada, sí o no, yo necesito otro tipo de exámenes para ir determinando esta postura fisiopatológica. Solamente eso quería darles de datos, que a mí se me hizo fácil así. No sé, ustedes pueden utilizar cualquier otro medio. Prosiga, doctor García. Listo, doctor. Ya, entonces ahí vamos a tener el tercero, que es el chasquido de apertura de la válvula tricuspidia. Y aquí vamos a percibir también el mismo golpe, pero ahora en la región sifoide. Y esta se va a deber a la apertura de la válvula tricuspidia que se encuentra estenosada. Y para tener una mejor percepción de este golpe, nosotros tenemos que decirle al paciente que inspire y mantenga el aire. Es decir, que vamos a tener una mejor inspiración en una apnea postinspiratoria. ¿Y para qué? ¿Qué sacas con esa apnea postinspiratoria? ¿Qué ocurre? Tener una mejor percepción del golpe, de la vibración. ¿Y cómo así vas a tener una mejor percepción del golpe? ¿Por qué no en una expiración? ¿Y por qué en una inspiración? Eso tiene un condicionamiento, papá. ¿Sabe por qué? Porque al tener una inspiración forzada y me quedo en apnea, mejoro el retorno venoso, ¿sí? Todo lo que llega nuevamente al corazón derecho aumenta su volumen y los sonidos acústicos del corazón los voy a escuchar con mayor claridad. Y entonces, cuando me dicen chasquido de apertura de la válvula tricúspida, entonces estoy ¿en qué? ¿En sístole o en diástole?
Estoy en diástole, Diástole. porque estoy abriendo mi válvula, ¿sí? Para que pase la sangre. Entonces le digo, quédate ahí sin respirar, a una inspiración forzada, aumento el volumen y mejoro acústicamente los trastornos cardíacos y puedo escucharlos mejor. ¿Ok? Ese es el tema, ¿no? Si tú hubieras puesto debajo de esto diástole, le pongo en apnea postinspiratoria forzada, mejoro el retorno venoso, sería mucho más entendible, pero nada, tú tranquilo porque más adelante nos van a hablar con claridad de las estenosis tricuspidia y o de las insuficiencias tricuspidia. Pero siga, doctor. Listo, doctor. De ahí vamos a tener el cuarto, que es el chasquido diastólico, aórtico y pulmonar. Y aquí vamos a percibir el mismo golpe de los demás chasquidos, pero aquí se va a deber al momento del cierre de la válvula sigmoidea, ya sea pulmonar o sea aórtica. Y va a depender de la hipertensión, ya sea de la hipertensión de la arteria pulmonar o de la aorta. En el caso de la pulmonar nos va a dar el chasquido diastólico pulmonar, y en el caso de la aorta, se va a denominar chasquido diastólico aórtico. O también en el caso de la esclerosis del aparato valvular aórtico. De ahí vamos a tener lo que son los estremecimientos catarios, o también llamado trill o frémito. Esta va a ser, nosotros vamos a percibir una sensación comparable a la que se obtiene cuando se pasa la mano sobre el dorso de un gato que se encuentra ronroneando. Entonces, ahorita les puse un sonido de un gato ronroneando para que más o menos podamos, no sé, imaginarnos cómo se siente este frémito, cómo se palpa, ¿ya? Esta sensación se va a producir debido al flujo sanguíneo que pasa con cierta intensidad y con turbulencia por medio de los orificios valvulares, que para poder producirse se necesita una contracción cardíaca enérgica del miocardio, y la cual se va atenuando y desapareciendo al momento de la sistolia. Este es el momento donde hay una ausencia total de la sístole cardíaca. Para poder investigar la procedencia de estas vibraciones, debemos de palpar la región precordial con toda la mano. Es decir, aquí debemos nosotros hacer la palpación del arch de Bart, que antes la compañera Gaibor lo comentaba, ¿ya? Y para tener una mejor palpación, valga la redundancia, se debe palpar con la porción palmar de las articulaciones metacarpofalángicas, que con la punta de los dedos. O sea, con esta parte nosotros vamos a poder percibir mejor el frémito. Los estremecimientos catarios pueden ocurrir en la sístole y se denomina trill sistólico, en la diástole, o también se lo denomina trill diastólico, o abarcar los dos tiempos sin interrumpirse, y aquí es denominado trill sistodiastólico. ¿Ya? La localización puede ser variable, ya que puede radicar en la punta, en la base, en los vasos del cuello, en el mesocardio, y excepcionalmente también lo podemos encontrar en la región sifoide. Entre los frémitos más frecuentes que vamos a tener, o que tenemos, o que vamos a encontrar, vamos a tener en el caso de la estenosis mitral, este frémito lo vamos a poder localizar en la región de la punta del corazón, y abarca toda la diástole. Al mismo tiempo, nosotros casi siempre vamos a percibir el chasquido valvular sistólico, con el que finaliza el frémito, y los choques valvulares del cierre de la apertura de la válvula mitral. La forma correcta para poder buscar este frémito es aplicar la mano con suavidad
en la región precordial, haciendo que el paciente se posicione de manera de cúbito lateral izquierdo, mientras que le decimos al paciente que inspire lo más que pueda y que mantenga el aire dentro de los pulmones. En el caso de la insuficiencia mitral orgánica, aquí lo vamos a poder, este fremito lo localizamos también en la punta del corazón, pero durante la sístole. Y lo podemos percibir mejor al momento de la expiración. Ahora, la estenosis aórtica, esta la vamos a poder percibir a nivel del segundo espacio intercostal derecho, en la sístole, y este frémito se propaga a las carótidas y puede también alcanzar la punta del corazón confundiéndose con el frémito de la insuficiencia mitral orgánica. Este frémito se palpa mejor cuando el paciente se encuentra sentado, inclinado hacia adelante y a la izquierda. De ahí tenemos el de la insuficiencia tricúspide orgánica, y este frémito se lo percibe a la altura del apéndice cifoide. Lo vamos a localizar al momento de la sístole, y se lo va a percibir mejor después de una apnea postinspiratoria, que fue como ya lo expliqué antes y el doctor me ayuda a explicar. Muchas gracias. Correcto. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Iba a dar 20 minutos de tiempo, así que ya nos podemos retirar a sus respectivos domicilios, cojan el carro y vayan a sus respectivos domicilios. Nos vemos en la próxima clase. Raymond se ríe. Ok, estamos hablando. Pasen bien. Pasen bien.